Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Portales y de este programa Vamos, Somos Chilenos, programa con mirada positiva del acontecer nacional e internacional. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel, estoy con ustedes como todos los días martes y me acompaña, como siempre, María Fernanda González, ella es core de Valparaíso. Vamos a hablar hoy día, María Fernanda, sobre el core de Valparaíso. Así que muy buenas tardes, bienvenida María Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, querido Luis, aquí pido las disculpas porque no pude estar la vez pasada en el programa, pero ahora sí, con todas las energías y power, después de varios análisis políticos también, participación en varios programas por lo mismo, pero aquí estamos, a pie del cañón. Qué bueno, me alegro. Bueno, también nos acompaña, como siempre, los días martes, Jaime Morales, del Rincón de las Guitarras, emprendedor de Valparaíso, porteño, cruzado. Bienvenido, Jaime, como siempre, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? María Fernanda, un gusto tenerla de nuevo acá en el programa. Luis, ya me siento tu escudero, ya estamos aquí todos los martes feliz esperando el programa del Vamos Somos Chilenos. La verdad que es muy grato para mí compartir con usted y agradecido a la Radio Portales y al Vamos Somos Chilenos de la oportunidad de estar conversando los temas de contingencia que nos aquejan hoy en día. Exacto, bueno, vamos a comenzar con algo que no es propiamente la contingencia, pero que siempre es interesante. El otro día leí en la prensa una buena noticia, como nosotros tenemos un espíritu positivo. Me llamó la atención una noticia destacando un reconocimiento a Arturo Prat, que se hizo en Argentina, en la Escuela Naval Argentina, caso inédito, con la participación, obviamente, de nuestro embajador allá, del agregado naval, y un acto emotivo en reconocimiento a nuestro héroe, el mayor héroe de Chile, reconocido internacionalmente. Y lo digo que me llamó la atención positivamente porque justamente hoy, 25 de mayo, como dirían los argentinos, se celebra lo que podríamos llamar en jerga internacional el primer grito de libertad del pueblo argentino, 25 de mayo de 1810. Sería un hito equivalente a nuestra primera junta de gobierno. El 18 de septiembre de 1810, en Chile se formó la primera Junta Nacional de Gobierno. Y bueno, en Argentina, el 25 de mayo, o sea, un poco antes, de 1810, también se formó la primera Junta de Gobierno. Aquí un hecho interesante de explicar a quienes nos escuchan. Nosotros nos quedamos con el 18 de septiembre como Día Nacional de la Independencia. O sea, nosotros reconocemos el 18 de septiembre y tenemos celebraciones, las ramadas, y reconocemos ese día como el Día de la Independencia Nacional. Sin embargo, en nuestro país vecino, hermano de Argentina, ellos tienen lo que también en jerga internacional se llama el segundo grito de libertad, que es el 9 de julio. Muchas veces la gente aquí en Chile dice, oye, ¿cuándo es la independencia de los argentinos? ¿El 25 de mayo o el 9 de julio? Y hay gente que desconoce que los argentinos tienen dos fechas. Bueno, bien por los argentinos que tienen dos festivos. Hoy día estaban festivos porque es el primer grito de independencia, que fue la primera Junta Nacional de Gobierno de 1810, o sea, celebran 211 años de ese momento. Y después, el 9 de julio de 1816, o sea, 5 años después, entonces se hizo el Congreso de Tucumán, en que efectivamente decretaron la independencia argentina, o sea, 5 años después. Si nosotros hiciéramos un paralelo con Chile, esto se los cuento a nuestro auditorio, tendríamos este segundo grito de libertad el 18 de febrero del año 1818,
que fue cuando se firmó la independencia de Chile aceptada por España. Nosotros nos celebramos el 12 de febrero de 1818. Con suerte, como la historia va quedando atrás, pero con suerte, en algunas partes, muy escondidas de nuestro territorio, en alguna escuelita por ahí, en algún rincón, o quizá en el pueblo de Chacabuco, podría ser, se recuerda el 12 de febrero de 1817, que fue la batalla de Chacabuco, que fue la que selló realmente la independencia chilena. O sea, si nosotros hiciéramos igual que los argentinos, deberíamos tener también el 18 de septiembre, celebración de la primera Junta Nacional de Gobierno, y el 12 de febrero, otra, que es cuando realmente pasamos a ser un país independiente. Así que lo dejo lanzado ahora que estamos en campaña por la nueva Constitución, es la oportunidad de agregar un feriado más al calendario, que tenemos harto, somos bien irresponsables con los calendarios. Así que ese es un comentario que quería hacer. Luis, otra cosa importante también, que se lo edifique también acá en Los Condes, porque ya, yo acepto el heroico acto de Arturo Prat y espectacular, nuestro héroe máximo de la Armada y puede ser de Chile todos los tiempos, excelente. Pero acá en Los Condes igual, un actor fundamental en la misma batalla, en el mismo combate, y la verdad que siempre como legado después, como... creo que también eso sería importante agregarlo y que la historia para los jóvenes también se destaque. Creo que no pasa mucho eso. Oye, interesante lo que tú estás diciendo, Jaime, porque piensa tú que si bien es cierto el acto heroico de Arturo Prat, y lo decimos ahora que estamos todavía dentro de las celebraciones de las glorias navales, el mes del mar, el acto heroico de Prat es sin duda una cosa que trascendió más allá de las fronteras chilenas. Fue comentado en distintos países del mundo. Es una cosa increíble, un combate muy desigual, dos buques muy poderosos, con armamento bastante avanzado, combatieron contra dos naves que en realidad eran de segunda línea. Incluso la Esmeralda de Prat había estado prácticamente lista para el desguace. Como vino la guerra, la reflotaron, la sacaron a combatir. Bueno, ese combate se dio en esas condiciones y efectivamente Prat marcó un hito porque su entrega heroica, su arrojo, su valentía, todo, bueno, lo hemos conocido a lo largo de la historia, se estudia en otros países como un hecho importante de héroes en Japón, allá le hacen un reconocimiento. En la Escuela Naval del Japón hay una estatua, un busto de Arturo Prat, increíble. O en Europa, ni hablar en los países latinoamericanos. Yo estuve en Colombia, por suerte, viví 2 años y me tocó dos 21 de mayo. Entonces, para preparar mi discurso, donde habían autoridades del país, desde el ministro de Defensa para abajo de ese país, con autoridades navales, diplomáticas, etc. Me fui a lo que sería aquí como la Biblioteca Nacional en Bogotá. Me fui a la Biblioteca Nacional allá en Bogotá y pedí la prensa de la época para ver qué se comentaba en Colombia sobre el acto heroico de Arturo Prat. Y me encontré efectivamente con la sorpresa del reconocimiento que se hacía a esta gesta y la entrega de un patriota. Realmente me emocionó. Lo destaqué obviamente del discurso. Pero ya que tú mencionas el caso de Condell, que es súper importante porque el acto heroico de Prat pasó a la historia por eso, cambió, hizo un vuelco en la guerra, pero Condell logró una victoria material. Si Condell no hubiera logrado que la independencia encallara, resulta que el poder naval peruano habría seguido siendo muy poderoso. Y entonces las fuerzas chilenas habrían tenido dificultad para continuar la guerra en el mar. Así que lo que hizo Condell debidamente no ha sido reconocido.
Y aquí al lado de la radio Portales tenemos el monumento a Condel. Me tinca que mucha gente que va ahí al Cinzano, o va a pasear ahí a los cafés que están en el sector, o para subir a la Bohemia de Valparaíso, y ve que ahí hay un personaje en una esquina, no tiene idea de quién es. Más aún, en las manifestaciones, las protestas, las marchas, muchas veces se denigra la figura de ese héroe. Está todo rayado, grafiteado, etc. Porque la gente probablemente ni sabe la importancia que tuvo Carlos Condel para que este país fuera hoy día lo que somos. Quizás el éxito de Condel de no haberse producido, si no se hubiera producido, a lo mejor Chile no sería la extensa franja de tierra que tenemos hasta Arica, no sabemos. Podemos juzgar lo que vimos, no podemos juzgar lo que no vimos. Así que qué bueno que lo hayas mencionado, Jaime, es un reconocimiento necesario a un héroe fundamental de nuestra patria. Oye, Luis, y no tan solo eso, yo creo que, pucha que nos falta historia, porque en realidad, si bien hubieron proezas a nivel marítimo, a nivel naval, la historia en la Guerra del Pacífico, obviamente tal, hay que mencionar también a los generales de terreno, a los del ejército, a Don Arturo Ramírez, a tantos otros que fueron los líderes que comandaron las tropas terrestres, que es donde se vivió las batallas más encarnizadas, incluso analizadas en el exterior, internacionalmente, por la proeza y por la valentía y arrojo que tuvieron los soldados chilenos en ese episodio de la historia. Yo creo que nos falta mucha historia en ese sentido. Claro, yo lo conozco porque soy porteño, como bien sabes tú, hice el servicio en el regimiento Maipo, el servicio militar, y ahí obviamente conozco un poquito más de la historia, tiene el nombre de Eleuterio Ramírez, el regimiento. Conozco un poquito más de la historia, pero me parece que eso nos falta mucho para tener un poco más de, no sé si nacionalismo, hay que hablar mucho de nacionalismo por el tema de la guerra, sino más bien por el orgullo que representan o que representaron esos soldados en esa época, o esos chilenos que participaron en todos estos actos heroicos, que gracias a eso tenemos lo que tenemos hoy día como conocemos Chile. Exacto. Bueno, esto de hacer patria significa reconocer lo que hicieron nuestros antepasados, sentirse orgulloso del pasado, que nos fueron formando el territorio, el pensamiento, la idiosincrasia, la soberanía, lo que tenemos hoy. Si hoy se olvida cómo llegamos a ser lo que somos, y se piensa, a veces mucha gente piensa que lo que tenemos ya es un hecho de la causa, por lo tanto, cómo se logró da lo mismo. Vamos de aquí para adelante, para el futuro, sin reconocer que lo que tenemos es propio de un esfuerzo de muchos, en todos los ámbitos del acontecer nacional. Entonces, eso que dices tú, el servicio militar obligatorio, que solamente lo hacen algunos, quizá, yo siempre he pensado, es una forma que tiene el Estado, no el gobierno, no un gobierno de turnos, para que nuestros auditores comprendan que hay una diferencia importante entre el Estado, que es permanente, Chile, el Estado de Chile, y el gobierno, que es algo circunstancial. La obligación de mantener viva la historia patria es del Estado, no importa el color político del gobernante. Y entonces, cuando se deja de lado en los textos de estudio de la historia y se olvida estos hechos que nos han dado patria, entonces se va perdiendo la identidad nacional y es culpa del Estado. Esto sin duda que debería ser un tema importante de analizar a nivel educacional. La deformación del sentimiento patrio tiene que ver con esto, de no traspasarlo. Y el servicio militar cumple de alguna manera o suple de alguna manera lo que en los colegios no se hace. Entonces, claro, cuando llega un joven
hacer el servicio militar obligatorio, que hoy día es más voluntario casi que obligatorio, pero los que van a hacer el servicio militar reciben una dosis de historia, de compenetración del ser nacional. Por eso un poquito de presión, pero por lo menos se recibe. Un poquito de presión. Claro, se recibe. Te van metiendo el sentimiento de amor a la patria, etcétera, etcétera, y reconocimiento a tu ser, a la historia nacional. Ojalá, por eso yo te digo, me van a decir, está loco, este señor está loco. Para mí, ojalá el servicio militar fuera obligatorio, pero por este principio, no porque vayan a solamente aprender a usar las armas, que es una cosa importante, sino que por mantener viva la esencia del ser chileno, que la educación chilena la ha ido abandonando lentamente en el tiempo. Yo te aseguro que hoy día uno le pregunta en algunos colegios sobre ciertos hechos históricos y se desconocen absolutamente, ¿no? La gente no tiene idea. Luis, y no tan solo eso, me parece que hay historiadores que han también tergiversado la historia y han manoseado con tintes políticos, y no voy a decir abiertamente, esto es responsabilidad mía, como Baradí, por ejemplo, que esto lo ha llevado siempre como casi como al fracaso, no ha llevado, toda la historia nuestra no ha llevado al fracaso como sociedad al día de hoy. Si bien se sale de la perspectiva de la época, no cuenta las cosas buenas que se hicieron, solamente lo lleva para un sector político, y eso ha llevado también para tratar de enfrentar la historia con la sociedad actual. Y eso es un error y me parece que se hace de mala forma. Hay historias muy bonitas. Chile en la época de la independencia también tiene actos que son históricos a nivel internacional y latinoamericano. Por ejemplo, yo me acuerdo en TVN, también daban historias de algunos personajes de la historia de la Guerra del Pacífico, que son importantes y transversales. Como por ejemplo Quintín Quintano, y la gente decía, ¿quién es Quintín Quintano? ¿Qué tiene que ver un chino en la historia latinoamericana o en la historia de la Guerra del Pacífico? Y son personas muy importantes. Yo, para hacer la cortita, para decirle a los radioescuchas también que quizás quieren saber, Quintín Quintano era un esclavo en Perú, ¿ya? Y hay que decirlo, que en el virreinato había esclavitud. Y Chile, con la consigna de traer la independencia, Chile también traía la consigna de dar libertad a la esclavitud en Latinoamérica. Y esas cosas no las dicen. Quintín Quintano, al llegar las fuerzas chilenas a Perú, liberan a Quintín Quintano y se produce como líder de los esclavos chinos que se unieron a las fuerzas chilenas después para trabajar en conjunto y lograr la independencia de Chile y de los pueblos que estaban en esclavitud en los otros países como el Virreinato del Perú, que quedaron desde el Virreinato del Perú hacia la Guerra del Pacífico y los tenían todavía cautivos y trabajaban de esa forma. Y la verdad que es importante decir eso. ¿Por qué? Porque no tan solo la independencia de Chile se logró, sino también la libertad de la esclavitud en esos países donde todavía existía. Estamos hablando hace 100 años atrás nomás, ¿ya? Menos más, un poco más de 100 años atrás. Entonces, la verdad que es difícil, me parece de mal gusto lo que se hace o que se intenta denigrar la historia, y peor aún, llevarla hacia un sector, chocarla con la realidad del día de hoy para que haya un enfrentamiento o haya buenos y malos. Quienes defienden la historia son los malos y quienes no están de acuerdo con tu perspectiva son los buenos. Entonces, creo que hay que poner ese entre paréntesis, transversal, y hay una educación más objetiva de los hechos como ocurrieron, y contemos lo bueno y lo malo y de todo lo que hemos logrado como sociedad hasta el día de hoy. Sí. Bueno, cambiemos radicalmente de tema. María Fernanda, bueno, ella sabemos que María Fernanda es jefe de la bancada de la UDI ahí en el Consejo Regional. Hay un tema, a mí yo creo que tenemos que conversar, aprovechar que está con nosotros María Fernanda, es cómo se va a producir el traspaso de responsabilidades entre el nuevo delegado presidencial, que va a ser el actual intendente, de acuerdo a la nueva norma, y cómo va a asumir el nuevo gobernador regional, que tiene que asumir el 16 de julio, cuando hemos visto por la prensa, por declaraciones a los medios de comunicación,
Y pareciera que esa transferencia de responsabilidades no se vislumbra nada de fácil. Ya vimos a Rodrigo Mundaca, que el gobernador elegido, que estaba reclamando hasta porque le correspondió o le correspondería estar en un piso más abajo que el delegado presidencial. Me parece una discusión casi infantil, lo digo derechamente. Como dijo Napoleón, donde estoy yo está la cabecera. No le importaba dónde estaba ubicado, era el que mandaba. Así que esa es una discusión infantil, no tiene ningún sentido. Pero más de fondo tiene que ver con lo que le vamos a preguntar a María Fernanda. En los últimos días se aprobó un presupuesto muy importante, 24.000 millones, si no me equivoco, por parte del CORE, a un apoyo a la función de carabineros, que tiene que ver con compra de vehículos, construcción de nuevos cuarteles, y obviamente Rodrigo Mundaca aparece objetando que se haya hecho esto como ahora y que a él entonces le están quitando la posibilidad de ejercer gestión sobre los recursos que teóricamente los va a administrar él. María Fernanda, cuéntanos cuál es la firme ahí en el CORE. Sí, se viene bastante entretenido el panorama en el Consejo Regional. Bueno, como tú dices, efectivamente voy a partir por el tema de carabineros. Me voy a explicar acá, me voy a dar el tiempo de explicar cómo sucedió este tema del convenio carabinero. Este convenio se venía trabajando hace mucho tiempo, hace muchos años, pero se venía trabajando como un convenio de colaboración, algo que nosotros nunca habíamos escuchado en el Consejo Regional. Entonces, cuando nos llega un oficio del intendente en relación a un convenio de colaboración con Carabineros, nosotros quedamos como un poco cachulos, Core, porque en definitiva, primera vez que escuchamos eso y después nos dicen que nosotros ya habíamos aprobado varias cosas en relación a ese convenio. Qué raro, dijimos. Bueno, tuvimos reunión en la Comisión de Seguridad, y Protección Civil, dirigido por el Core Cristian Macaya. Después lo discutimos en reunión de jefatura de bancada junto al mismo presidente de la Comisión de Seguridad y dijimos que lo que era el convenio de colaboración no tenía ningún sustento. No era como un convenio como por ejemplo lo que hacemos constantemente con bomberos. Por lo tanto, nosotros este convenio lo transformamos en un convenio olvidé el nombre, un convenio mandato, no, me voy a acordar después del nombre, el nombre técnico del convenio, lo siento, lo olvidé en este instante. La idea de este convenio era transformarlo en términos legales para que fuese algo más estructurado y que tuviese sustento legal. Por lo tanto, lo transformamos a otra especie de convenio, un convenio similar como el convenio que nosotros tenemos entre el GORE y MinSal. Esta vez lo que hicimos afirmar en términos legales con Carabineros. Y todos estuvieron de acuerdo, incluyendo la bancada del Frente Amplio. Estaban de acuerdo con que el convenio tenía que cambiar la forma y tenía que tener más sustento legal. Ok, perfecto. Y lo comenzamos a trabajar en otra reunión de jefatura de bancada, cosa que la idea de la reunión de jefatura de bancada, nosotros los que somos jefes de bancada, bajemos esta información y la discutamos con nuestra propia bancada y nuestros miembros de bancada. Perfecto. Se habló, se conversó, se hicieron llamadas por acá, por allá, todos conversando en la situación. Luego llega el momento exacto donde comenzamos a discutir este convenio para pasarlo al plenario del CORE. Llega la Comisión de Seguridad y Protección Civil. Y esa comisión se realizó después de la elección del fin de semana pasado, antes pasado, de las elecciones municipales y de gobernador regional y de constituyente. Y misteriosamente hubo un cambio de conducta en los consejeros regionales, por la bancada que está compuesta por el PPD y el Partido Comunista, y la bancada del Frente Amplio tuvieron un cambio rotundo.
totalmente distinto a lo que ya se había discutido, ¿sí? Incluso tuvimos hasta la presencia del general de la quinta zona de Carabineros. Y nos pareció extraño, porque dijimos, chuta, ¿por qué ahora cambian de opinión? Siendo que los cambios que se tuvieron que realizar, cada uno aportó con algún cambio, se modificó el convenio, se realizó el cambio, se consideró. Entonces, de repente, los argumentos que planteaban algunos colegas era que esto correspondía a discutirlo a la llegada del gobernador regional. Claro. María Fernanda, mira, es súper interesante lo que tú nos estás contando. Nos están avisando que tenemos que ir a una pausa. Vamos a retomar en el segundo bloque este tema, porque yo creo que a la gente de la región, particularmente en Valparaíso, les interesa mucho lo que va a ocurrir. Dejo lanzada la inquietud respecto a por qué el CORE tiene que firmar convenios, o la intendencia de firmar convenios con Carabineros, si Carabineros teóricamente tiene un presupuesto que proviene del Ministerio del Interior. Bueno, debe pasar por la intendencia. Hay una inquietud y que quiero que la conversemos en el segundo bloque. Vamos a ir a una pausa comercial y musical y regresamos en el segundo bloque con María Fernanda para seguir hablando del CORE de Valparaíso. Vamos a la pausa.